Hola amigos. ¿Alguna vez han sentido que alguien los escucha, pero no los ve? Que detrás de las palabras hay algo más denso, más frío, como si su voz fuera un disfraz bien ensayado y tú solo fueras el espectador de una obra donde no te dieron ningún guión. Tú caminas por la calle como siempre. La ciudad sigue su ritmo. Los autos respiran humo. Los pasos se mezclan con pensamientos ajenos. Y tú solo quieres llegar. Pero entonces ocurre algo. Alguien te saluda, sonríe, pregunta cómo estás. Y tú, por costumbre, respondes bien. Claro, siempre bien. Pero hay una pausa, un leve parpadeo en su mirada, una inflexión imperceptible en su tono. Algo dentro de ti se enciende, como un presentimiento que no hace ruido, pero quema. Sientes que esa persona no está realmente preguntando cómo estás. Está revisando si sigues siendo útil, si aún respondes igual, si aún eres predecible. Porque sí, hay personas que no se relacionan contigo, sino con la versión tuya que han creado, una versión funcional, cómoda, controlable. Y tú, que durante años creíste que eso era cercanía, descubres que no es amor lo que te rodea, sino manipulación disfrazada de ternura. A veces la manipulación no es agresiva, no grita, no exige, solo susurra. Te elogia para que sigas disponible. Te culpa dulcemente si decides descansar. Te recuerda, con voz de afecto, lo que deberías hacer por los demás. Pero no es amor, es teatro. Y tú, sin saberlo, has sido actor y público de una obra silenciosa donde tu energía se intercambia por aceptación. Sonríes aunque duela, asientes aunque no estés de acuerdo, y cada vez que lo haces, entregas una pequeña parte de ti, como quien paga con trozos del alma por una entrada que ya ni siquiera quiere ver, pero hay un instante, pequeño, frágil, casi invisible, en el que te das cuenta. Lo notas en la manera en que te interrumpen cuando hablas de ti, o en el silencio que queda cuando tú necesitas ser escuchado. Lo notas en el gracias que nunca llega, o en el perdón que siempre esperas. Ese es el susurro detrás de las máscaras, y cuando lo escuchas, ya no puedes olvidarlo. Porque aunque todo el mundo siga aplaudiendo, tú sabes que la función ha terminado. Una noche cualquiera, cuando todo parece seguir igual, decides no responder. No porque no tengas palabras, no porque no sepas qué decir, sino porque ya no quieres seguir el mismo guión. Te envían un mensaje, un comentario pasivo-agresivo. Una pregunta disfrazada de preocupación. Una broma que hiere un poco más de lo que debería. Y tú simplemente no respondes. Tú estás en casa. La luz es suave, casi cálida. Afuera la ciudad murmura en voz baja, y dentro de ti hay un silencio que no asusta, sino que abraza. Es nuevo, es raro, pero es tuyo, y entonces lo sientes. Ese primer momento de resistencia, no hacia el otro, sino hacia ese impulso automático de reaccionar, de complacer, de explicar, de justificar por qué hoy no estás bien, por qué no puedes, por qué te duele. Esta vez no lo haces. Y al principio
Ese silencio parece vacío, incómodo, como si hubieras roto algo sagrado. Te preguntas si estás siendo cruel, si se molestarán, si dejarán de hablarte. Pero con cada minuto que pasa, ese silencio se transforma. Se convierte en una especie de escudo, suave pero firme. No protege de los demás. Protege de ti mismo, de esa versión tuya que siempre buscó aprobación para sentirse seguro. Entonces ocurre lo inesperado, alguien reacciona. ¿Estás bien? ¿Por qué no contestas? ¿Te pasó algo? Y tú sabes, muy dentro, que no les preocupa realmente tu bienestar. Les preocupa que no estés cumpliendo tu papel. Tu silencio no es ausencia, es desconcierto. Es como apagar el televisor en medio de su serie favorita. Es el momento en que se dan cuenta de que tú no estás ahí para entretener su necesidad de control. Machiavelli, ese observador cínico de la naturaleza humana, entendía esto mejor que nadie. El poder no está en el grito, está en el misterio, en la retirada súbita, en dejar de ser accesible. El príncipe no gana obediencia porque grita más fuerte, sino porque sabe cuándo callar, cuándo aparecer, cuándo retirarse sin una sola palabra y dejar al otro atrapado en su propia incertidumbre. Cuando tú decides no responder, estás creando un vacío, y los vacíos duelen más que los insultos. Porque cuando alguien ya no puede anticipar tus movimientos, ya no puede manipularte, cuando no saben si vas a ceder, si vas a disculparte, si vas a suavizar todo como siempre, entonces, y solo entonces, sienten que pierden control. Y ahí está la magia. Tu silencio se vuelve resistencia, no pasiva, no sumisa, sino elegante, precisa, como el que se retira de una mesa donde ya no hay pan. No con rabia, con dignidad. Esa noche, mientras el mundo espera una reacción, tú solo respiras. Tal vez te preparas una taza de té. Tal vez observas la lluvia golpear el vidrio. Tal vez sonríes por primera vez en semanas. Y el teléfono suena. Otra vez. Pero tú sabes, cada segundo de silencio que ofreces es un paso hacia tu libertad. Porque no necesitas pelear para liberarte. A veces basta con no jugar el mismo juego. Y cuando lo haces con suavidad, nadie puede acusarte, nadie puede atacarte, porque no dijiste nada, solo te volviste silencio. Y ese, querido amigo, es el lenguaje más poderoso que aprenderás. Tú despiertas temprano, muy temprano, antes que el resto, no porque tengas algo urgente que hacer, sino porque tu cuerpo, por costumbre, ha aprendido a anticiparse a las demandas de los demás. Incluso antes de abrir los ojos, ya estás pensando en lo que alguien más necesita de ti. Una llamada que no puedes ignorar, un mensaje que debes contestar, una promesa que hiciste sin querer. A veces ni recuerdas cómo empezó todo. Solo sabes que llevas demasiado tiempo poniéndote en pausa por alguien más. Lo más cruel del sacrificio constante es que, al principio, se siente como virtud. Todos te aplauden, te llaman generoso, te dicen que eres buena persona, alguien confiable, noble, necesario. Y tú, hambriento de amor, confundido con la palabra valioso, decides quedarte ahí, en ese rol. Te acomodas en el asiento de quien siempre escucha, siempre cede,
Siempre está dispuesto, pero nadie te pregunta si ese asiento te duele. Nadie ve las astillas que se te clavan cada vez que te niegas a ti mismo. Poco a poco, aprendes a tragar el cansancio, a sonreír con la voz quebrada, a decir sí con el alma encogida. No quieres molestar, no quieres parecer egoísta. Después de todo, siempre te han dicho que amar es darlo todo. Y tú has tomado esa frase como un juramento. Pero nunca te dijeron que darlo todo también puede dejarte sin nada. Tú estás en una cocina, café caliente entre las manos, la mañana se cuela por la ventana, y en esa quietud, algo en ti comienza a romperse. No es un grito, no es una tragedia, es una grieta suave, casi tierna, como el susurro de una verdad que has ignorado por años. Esto no es amor, esto es miedo. Miedo a decepcionar, miedo a que se vayan, miedo a que descubran que, en el fondo, tú también necesitas. Miedo a no saber quién eres si dejas de servir. Y entonces comprendes algo brutal: el sacrificio constante es una trampa disfrazada de generosidad. Te hace sentir especial, mientras te vacía. Machiavelli lo sabría, aunque muchos lo leen con ojos de cinismo. En el fondo él entendía perfectamente el precio del poder emocional. Sabía que quien se entrega sin medida termina siendo una herramienta útil, sí, pero intercambiable. Porque el poder no está en lo mucho que das. El poder está en saber cuándo no dar, en saber cuándo tu presencia es un regalo, no una obligación. Imagínate esto: una sala llena de personas que te buscan solo cuando necesitan algo, que te dicen qué harías sin ti, pero desaparecen cuando tú necesitas consuelo. Gente que se sienta en tu calma como si fuera suya, que te llama fuerte solo porque no les conviene verte débil. Y tú, silenciosamente, lo permites, por lealtad, por amor, por esa idea envenenada de que ser buena persona es aguantarlo todo. Pero aquí está la trampa más dulce de todas cuando das sin límites. Enseñas a los demás que tus límites no existen. Y entonces, cada vez que intentas poner uno, te miran con sorpresa, con rabia, como si tú fueras el que cambió. Pero no cambiaste. Solo empezaste a ver, a escuchar tu cansancio, a respetar ese no que tu cuerpo gritaba mientras tu boca aún decía sí. ¿Y sabes qué ocurre después? La culpa llega, sutil, venenosa, educada. Te susurra al oído que estás fallando, que te estás volviendo egoísta, que los vas a perder. Pero lo que en realidad está pasando es que estás empezando a salvarte. Una vez decides dejar de sacrificarte por reflejo, algo profundo ocurre. Comienzas a notar quién se queda cuando ya no eres útil. Quién te escucha cuando no tienes energía para sostener a nadie. Quién respeta tu espacio sin sentir que lo estás atacando. Y esa revelación es tan dolorosa como liberadora. Te das cuenta de que muchos no te querían. Querían tu atención, tu energía, tu presencia constante. Querían la tranquilidad que les dabas, no el alma que eras. Y ese duelo, ese reconocimiento de haber sido usado sin maldad explícita, pero con total conveniencia, duele más que cualquier traición directa. Porque tú creías que era amor, pero era intercambio, era necesidad,
era comodidad. Entonces haces algo simple, pequeño, pero revolucionario. Dices no. No puedes. No hoy. Tal vez mañana. Tal vez nunca. Y ese no cae como una piedra en el agua. Al principio, parece no tener eco, pero pronto las olas empiezan. Algunos se molestan, otros se alejan. ¿Y tú? Tú finalmente respiras. Ese primer respiro sin culpa. Ese primer descanso sin explicación. Esa primera noche donde no tienes que resolver el mundo para sentir que mereces dormir. Eso es el inicio de la vida. La tuya. La que existe más allá de la utilidad. Más allá del rol. Más allá del sacrificio. Porque tú no naciste para salvar a todos. Naciste para descubrirte. Y para proteger ese descubrimiento como lo más sagrado que existe. Es temprano. El sol todavía no ha vencido a la noche. Y tú, sin ningún anuncio dramático, sin una conversación final, tomas una decisión. No hay música épica. No hay lágrimas. Ni siquiera hay una explicación para ofrecer. Solo una certeza suave, nacida del cansancio hondo de tu alma. Hoy ya no voy a ceder. No es rebeldía, no es castigo, es calma, silencio. Después de tanto tiempo diciendo sí por miedo a perder, hoy simplemente decides no contestar, no ir, no explicar. No volver a sostener lo que se derrumba sin ti. Y mientras el mundo aún duerme, tú despiertas por primera vez en años. Es una decisión invisible. No cambia el cielo. No mueve el calendario. Pero por dentro, algo en ti se acomoda como una vértebra que por fin regresa a su lugar. Una parte olvidada. La parte que siempre decía luego, cuando tenga tiempo, cuando no moleste a nadie. Esa parte al fin levanta la voz, sin decir una palabra. Y aquí es donde empieza el verdadero desconcierto, porque tú no estás haciendo escándalo, no estás exigiendo nada, solo no estás disponible como antes. Y eso, para algunos, es insoportable. Los primeros en notarlo no son quienes te aman de verdad, son quienes te usaban sin saberlo. Las personas que estaban acostumbradas a tus respuestas inmediatas, a tu disponibilidad infinita, a tu obediencia emocional, sienten que algo no encaja. ¿Estás bien? Preguntan, pero no porque les preocupe tu bienestar. Preguntan porque tu nuevo silencio los obliga a mirarse a sí mismos. Ahí está la ruptura, no en el conflicto, sino en el vacío, en no seguir el libreto que siempre te impusieron. Porque hasta ahora, tú eras el que calmaba las aguas, el que cedía primero, el que enviaba el mensaje para no perder la conexión, el que reconstruía los puentes, aunque no hubiera sido tú quien los quemó. Y Machiavelli, desde su frío y preciso entendimiento del poder, habría sonreído. Él lo sabía, el control no se gana desde la fuerza abierta, sino desde la presencia que no se suplica. El que puede retirarse sin drama es quien posee el control emocional. Porque ya no está mendigando afecto, no está mendigando sentido, está eligiendo dónde sí, dónde no. Y sobre todo, cuándo no. Y tú lo estás haciendo sin venganza, sin grandes discursos,
solo con una elección íntima. Hoy no cedo. Tal vez suena simple, pero en realidad lo cambia todo, porque sin tu impulso de reparar, de suavizar, de mantener la paz a toda costa, la dinámica entera se desmorona. Descubres, para tu asombro, que algunas relaciones solo existían porque tú las sostenías con esfuerzo invisible. Y ahora que ya no las empujas, se caen solas. No es que quieras herir, al contrario, te duele que duela, pero más te dolía traicionarte. Más te dolía decir que sí cuando cada fibra de tu cuerpo pedía un no. Esa incomodidad diaria que aceptabas como normal, hoy simplemente deja de tener lugar en tu vida. Te despiertas, preparas tu desayuno, tomas agua lentamente. El teléfono vibra 1, 2, 3 veces. Y tú lo dejas sonar. No porque seas cruel, sino porque ya no te vas a abandonar para contestar. No hoy, no más. Y ahí es donde ocurre algo mágico. Empiezas a recuperar pequeñas partes de ti. Tu respiración, tu cuerpo, tus ideas, ese deseo antiguo de escribir, de leer, de estar sin explicación, ese placer de hacer café solo para ti, de cerrar la puerta sin culpa, de escuchar música que no agrada a nadie más que a ti. Y el mundo empieza a adaptarse. Al principio con resistencia, luego con incomodidad, luego con silencio, porque, como dice el viejo principio del ajedrez, cuando una pieza clave se retira, el tablero entero tiene que reconfigurarse. Y tú eras esa pieza. Siempre lo fuiste, solo que no lo sabías. O peor, no lo creías. El juego se rompe cuando uno de los jugadores deja de moverse según lo esperado, cuando ya no se ofrecen excusas, cuando ya no se busca encajar, cuando la paz interior se vuelve más importante que la armonía artificial. Entonces sí se detiene todo, y lo que no era real se desmorona con el viento. Puede que esa decisión tuya no sea comprendida. Puede que te llamen distante, frío, incluso egoísta. Pero ahora sabes algo que antes ignorabas: no necesitas ser entendido para estar en paz. No necesitas que todos aprueben tu nuevo silencio. Solo necesitas ser fiel a ese lugar sagrado dentro de ti donde al fin puedes descansar. Hoy, tú elegiste no ceder. Mañana, elegirás de nuevo. Y un día, sin darte cuenta, te habrás reconstruido desde ese punto exacto donde decidiste protegerte. No con muros, sino con decisiones invisibles, silenciosas, revolucionarias. Hay un tipo de belleza que no se ve, se percibe, como un cambio en la brisa, como la intuición de que algo que siempre estuvo ahí, ya no está. Y eso es lo que ocurre cuando tú decides caminar distinto, mirar distinto, actuar distinto. No por rebeldía, no por venganza, sino porque por fin has dejado de moverte al ritmo que no era tuyo. Antes, todos sabían qué esperar de ti. Siempre estabas, siempre respondías, siempre dabas más de lo que recibías. Fuiste el refugio de muchos, el paño de lágrimas, el mediador entre peleas ajenas, el salvavidas emocional de quienes nunca aprendieron a nadar solos. Y tú lo hacías con amor. O al menos, eso creías.
hasta que entendiste que lo que dabas no siempre era valorado, solo esperado, reclamado, consumido. Ahora, sin decirlo en voz alta, algo en ti cambia. Ya no estás en todos los mensajes, ya no sonríes por obligación, ya no compartes tu alma con quien no sabe recibirla. Y ese cambio, ese giro suave pero firme, descoloca a todos. Eres el mismo, pero no igual. Te vuelves impredecible. Y eso no es caos, es libertad. Es un arte sutil, el de no ser tan evidente, porque todo lo que es obvio se convierte en herramienta. Y tú ya no estás para ser usado, ni siquiera sin mala intención. Estás para existir sin dar explicaciones. Tú caminas por la calle y ya no miras buscando aprobación. Miras al cielo, a los árboles, a los silencios. Te hablas a ti mismo con más ternura que nunca. Ya no necesitas que alguien te confirme lo que vales. Te basta el hecho de que respiras más lento, de que duermes más tranquilo, de que no tiembla tu voz cuando dices no. Machiavelli lo habría definido como una estrategia natural del alma fuerte. Ser impredecible no es manipular. Es recuperar el derecho de cambiar, de moverte según tu centro, no según los demás. Porque cuando siempre saben lo que vas a hacer, ya no estás viviendo, estás funcionando. Y ahora tú funcionas menos y vives más. Tal vez un día alguien te escribe y tú no contestas. No por desprecio, sino porque ese día necesitas escucharte a ti. Tal vez alguien te pregunta qué te pasa y tú sonríes sin responder, porque no todo debe ser explicado. Tal vez alguien se irrita porque ya no te ve disponible como antes, y tú, en vez de disculparte, lo dejas ir. Eres impredecible porque ya no respondes al miedo. Ya no estás negociando tu paz. No estás jugando el mismo juego. Y eso es poderoso. Las personas que te querían por la comodidad de tu previsibilidad empezarán a alejarse. Y eso está bien. No se van de ti. Se van del rol que ya no cumples, del personaje que decidiste dejar atrás, y tú los dejas partir con amor, con respeto, y con una profunda sensación de que todo esto es necesario, porque con cada nuevo no sé si vendrá, no sé si dirá algo, no sé si reaccionará. Tú recuperas un poco más de tu alma. Te conviertes en una figura que no se puede poseer. No por orgullo, sino por verdad. Porque solo cuando nadie puede anticipar tu reacción, estás empezando a vivir desde dentro. Y algo hermoso empieza a suceder. Los vínculos que permanecen se vuelven más reales. Porque ya no son sostenidos por tu sacrificio silencioso. Son sostenidos por la autenticidad, por el respeto, por una libertad compartida donde tú también eres elegido, y no solo esperado. Así como el río no pide permiso para cambiar su curso, tú tampoco lo haces. Sigues tu cauce, a veces más veloz, a veces más lento, a veces bordeando rocas que antes te detenían, ahora simplemente las rodeas. Hay paz en esa imprevisibilidad. Hay fuerza en el misterio. Hay verdad en dejar de ser el que siempre está para empezar a ser el que se elige a sí mismo. Y esa, querido amigo, es la señal de que el juego terminó. Pero tu vida, la verdadera, apenas comienza. Ya no caminas con prisa.
Ya no miras hacia atrás esperando una validación que nunca llega. Ahora cada paso tuyo tiene el peso de una elección. No es que te hayas escondido, no es que te hayas ido, es solo que dejaste de estar disponible para cualquiera. En cualquier momento, por cualquier razón, y eso te vuelve invisible para algunos, pero inolvidable para ti. Te has vuelto un misterio, no uno frío ni distante, sino uno profundo, silencioso, como esas montañas que parecen inmóviles pero encierran fuegos lentos. Porque ahora, cada vez que alguien intenta acceder a ti, tiene que detenerse. Ya no pueden tocarte con las mismas palabras. Ya no pueden apelar a tu culpa ni a tu necesidad de agradar. Lo intentan, sí, pero se pierden. Porque tú has dejado de responder desde la herida. ¿Y qué ocurre entonces? Se revela el verdadero rostro de las personas. Aquellos que estaban solo por lo que dabas, se irán. No lo soportarán. Necesitaban a alguien predecible, moldeable, dispuesto. No a alguien que elige. No a alguien que guarda silencio en lugar de justificar. No a alguien que dice hoy, no sin necesidad de explicar por qué. Pero no es rechazo, es limpieza. Como la niebla que se disipa cuando dejas de soplarla. Como el polvo que cae cuando ya no lo sostienes con tu presencia. Y entonces, por fin, puedes ver, con claridad, sin ruidos, sin teatro. Ves lo que hay y lo que no, lo que queda y lo que sobra. Machiavelli entendía mejor que nadie el valor de la invisibilidad estratégica, no como castigo, sino como poder. En sus palabras, la imprevisibilidad es una forma de control, pero tú, más allá del control, estás aprendiendo algo más valioso: la soberanía emocional, esa capacidad de no permitir que nadie, ni siquiera tú mismo, te saque de tu centro. Ahora escuchas más de lo que hablas, sientes más de lo que explicas, y entiendes que el misterio no es una defensa, es un derecho. El derecho a no ser diseccionado, traducido, reducido. El derecho a que tu alma no sea un producto en oferta para quien tenga hambre emocional. No más. Y así, lentamente, como quien vuelve a casa sin hacer ruido, tú empiezas a habitar tu vida desde adentro. Descubres que puedes estar en una reunión sin participar en la histeria colectiva. Que puedes amar sin necesidad de fundirte con el otro. Que puedes cuidar sin cargar. Que puedes decir hasta aquí sin que te tiemble la voz. No estás solo. Estás contigo. Y esa es una compañía más íntima de lo que cualquier multitud podría ofrecer. Las personas intentarán interpretarte. Algunos dirán que te perdiste. Otros que te crees superior. Pero no es eso. Es que ya no necesitas actuar. Y eso confunde. Porque en un mundo donde todos compiten por atención, alguien que elige el silencio parece sospechoso. Tu calma los obliga a oír su ruido. Tu ausencia les devuelve su vacío. Y es ahí, en ese reflejo inesperado, donde muchos colapsan. No por ti, sino por ellos. Porque ya no eres el espejo cómodo que usaban para evitarse. Y tú, en paz, lo dejas ser, te conviertes en un misterio no porque escondas algo,
sino porque ya no entregas todo. Cada palabra tuya pesa más. Cada gesto es más claro. Cada no es un acto de amor propio. Y cada silencio, un espacio sagrado donde tú respiras. Ya no estás disponible como antes. Estás presente como nunca, porque ahora sabes no eres para todos. Y eso, lejos de limitarte, te libera. Ya no estás hecho para sostener vínculos que duelen, ni para mantener narrativas que te empobrecen. Has elegido dejar de explicar lo inexplicable. Has decidido no ser comprendido si el precio es desarmarte otra vez. Y sí, a veces duele. A veces te invade la nostalgia de lo que fue. Pero incluso en eso ya no te traicionas. Sientes el dolor, lo abrazas y sigues, porque lo que hay al otro lado de esta transformación no es soledad, es verdad. Tú eres un misterio que no se puede controlar, porque por fin has dejado de ser una extensión del deseo ajeno. Has dejado de moverte por miedo. Ahora solo caminas hacia donde late tu paz. Y ese misterio, querido amigo, es el principio de todo lo que mereces. Y ahora que el camino ha sido recorrido, ahora que el ruido ha cesado y solo queda la respiración suave del alma, puedes mirar atrás sin nostalgia, sin rabia, sin deuda, solo con gratitud. Gratitud por haber llegado hasta aquí, por haber cruzado esa línea invisible entre el tengo que y el ya no más. La manipulación emocional, esa sombra que tantos confundimos con amor, ya no tiene el mismo poder sobre ti, porque tú ya no estás donde solías estar. Has dejado de ser predecible. Has dejado de ser un refugio que no podía cerrar sus puertas. Y en ese simple acto, en esa decisión silenciosa, destruiste el juego. No con gritos, no con venganza, con dignidad, con presencia, con verdad. Y claro, duele. Duele no ser comprendido. Duele ver partir a quienes solo estaban por costumbre. Duele que tu calma sea interpretada como frialdad. Pero tú lo sabes, ese dolor es parte del parto, de la reconfiguración, de volver a nacer sin los disfraces. Ahora tú sabes poner pausa sin culpa, desconectarte sin miedo, decir no sin explicación. Tú sabes respirar sin pedir permiso. Y eso, en este mundo que exige disponibilidad total, es una revolución. La soledad que sientes a veces no es castigo. Es el espacio sagrado donde tu alma vuelve a escucharse. Es ahí donde descubres que estar contigo no es estar solo, es estar completo. Así que esta noche, mientras la ciudad duerme, tú te quedas un momento más, no para reaccionar, no para resolver, solo para respirar, para sentirte, para recordar que el silencio también puede ser un abrazo. Y si todo esto te resonó, si una parte de ti sintió verdad entre estas palabras, entonces ya has comenzado. Ya estás en ese nuevo lugar donde el amor propio no se grita, se habita. Así que si este mensaje te conmovió, si te hizo sentido, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Veamos cuántos aquí están listos para esta transición. Y no olvides seguir viendo el siguiente video.